hoy es el mejor día que te queda del resto de tu vida. ¿Qué es la artrosis, Alfonso? Creo que esta ha sido una de las problemáticas que seguimos arrastrando. Es más fácil que después de una cirugía de limpieza acabes en una prótesis que si no te la haces. No te muevas, vigila, no se te ocurra ir a un gimnasio. ¿Debería alguien con artrosis levantar peso? Tú que estás es quitándoles la posibilidad de tener la mejor terapia posible. Si sigues tratando el dolor solo donde aparece, es muy probable que estés perdiendo el tiempo. Y eso explica por qué tanta gente no mejora. Hoy hablamos con Alfonso Cánovas, fisioterapeuta en Fisal, con un enfoque que va mucho más allá de la fisioterapia tradicional. Integra el dolor, la nutrición, el sistema nervioso y el contexto del paciente en un mismo modelo, cuestionando la forma en la que se entiende y se trata el dolor hoy en día. Combina práctica clínica, docencia universitaria y formación especializada en áreas como la neurobiología del dolor, la psiconeuroinmunología o la osteopatía, lo que le permite abordar al paciente desde una perspectiva mucho más completa y también mucho más exigente. ¿Qué te pasa, Marc? Es que no me quiero mover mucho porque se me desgastan las articulaciones. Tío, pero ¿no te quedó claro lo que hablamos con Alfonso Cánovas, uno de los mejores fisioterapeutas de España probablemente, sobre artrosis? En el episodio encontraréis mitos sobre artrosis, prótesis de rodilla, cuándo hay que operar y cuándo no. No te lo pierdas porque realmente es un tema súper interesante y súper importante que sepas. Vamos con el episodio. Hoy traemos un invitado muy especial para nosotros y queremos explicaros una cosa antes de empezar el episodio. Y es que muchas veces tendemos a pensar que la gente que está en Instagram y que tiene muchos seguidores son muy buenos profesionales, pero en realidad hay sanitarios que están trabajando en la sombra y que realmente son mucho mejores profesionales. Hoy tenemos el placer, el honor y la ilusión de tener aquí con nosotros a Alfonso Cánovas. Bienvenido, Alfonso, solo te lo he oído. Buenos días, buenos días. Pues nada, primero de todo agradeceros la invitación. Ya sabéis que no soy muy asiduo a este tipo de cosas y que no me suelo mover mucho en redes, no es un campo en el que me sienta muy cómodo de momento, pero al final vivimos en el mundo que vivimos y hay que ir adaptándose, y la verdad es que hacía tiempo que tenía ganas de dar un paso y pensé que no había mejor opción que hacerlo con vosotros, que os conozco desde hace tiempo, que habéis sido alumnos en la universidad y la verdad es que un placer. Y sobre todo ver eso, al final cuando alguien da clase no hay nada que le guste más que ver cómo sus alumnos, como sus alumnas crecen tanto y empiezan a hacer proyectos tan chulos como los que tenéis vosotros. Por tanto, muchas gracias y gracias por la presentación. El placer es nuestro, Alfonso. Sí, totalmente. Es un placer enorme, no te lo imaginas. Gracias, gracias. No sé si querías comentar algo antes de empezar el episodio. Sí, bueno, me gustaría comentar que, como os decía, no soy muy asiduo a las redes sociales, pero ahora estoy intentando iniciar un proyecto y me he empezado a meter por ellas. Y algo que me gustaría dejar claro antes de empezar el podcast es que nada de lo que voy a comentar va dirigido a ninguna persona en concreto. Es decir, vamos a hablar de datos, vamos a hablar de información científica, pero que, como suelo decir, sin contexto no hay caso. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que sin entender lo que le pasa a la persona, sin entender su logística de vida y sin entender todo su contexto vital, no puede haber un caso clínico. Es decir, no podemos saber cuál es la causa ni qué aspectos habría que abordar clínicamente, ¿no? Os lo digo porque muchas veces en las redes sociales encuentras mensajes muy extremistas, muy contundentes y yo qué sé, pues por ejemplo, hace unos días pues veía ahí en un reel y ponía: tú lo que tienes que hacer es soltarlo todo, suéltalo, suéltalo, ¿no? Y 3 pasadas más abajo pues ponía: tú lo que tienes que hacer es no lo sueltes todo, tienes que quedarte en el lugar, quédate allí y ser resistente. Para alguien que lee esto o que ve esto, al final acaba diciendo: vale, entonces ¿qué hago? ¿Suelto o me quedo? ¿No? Y es que en realidad los dos mensajes pueden ser correctos. Lo que determina si tienes que soltar o tienes que quedarte es el contexto de la situación. Entonces, sin contexto no podemos saber cuál es la herramienta adecuada. Entonces, en las redes sociales sirven para que en muchos casos haya información muy interesante, otras veces quizá no tanto, al menos es lo que yo estoy viendo, pero no tienen por qué ser mensajes erróneos los que se están dando, sino que es erróneo no en función del contexto. Entonces, algo que me gustaría decir es esto, que vamos a hablar de muchas cosas, pero que si en algún momento alguna persona se siente identificada con lo que vamos a hablar en este rato, pues que se dirija a un profesional de la salud que la pueda orientar, que analice su caso concreto. Algo muy importante, que se dirija a un profesional de la salud que la escuche, que no solo se quede con el síntoma específico que está explicando, sino que escuche todo su contexto de vida y que a partir de ahí esa persona sea la adecuada para guiarla y para decidir cuál es la mejor elección terapéutica en cada momento.
creo que es importante, o creía que era importante porque al final es mi manera de entenderlo y creo que es importante desde el principio dejar ese mensaje. Me parece brutal y eso yo creo que te identifica mucho como eres y como profesional que eres. Sí, al final nosotros, antes de introducir todo el tema, ¿no? Que tenemos mucha admiración por ti, no solo por lo que sabes, sino por tus valores también. O sea, que creo que eso también hay que decirlo a veces, ¿no? Que no eres buen profesional solo por lo que sabes, sino por cómo actúas. Y eso lo hablábamos antes fuera de cámara y dice mucho de ti, o sea que te felicitamos, creemos que eres muy buen profesor y sanitario en ese sentido. Gracias. Entonces, aprovechando toda esta conversación que hemos tenido ahora, nos hace mucha ilusión poder hablar contigo un tema que parece muy fácil, pero es muy complicado y está muy controvertido hoy en día. Y es el tema de la artrosis, Alfonso. ¿Qué pasa con la artrosis? ¿Por qué está esto con tanta controversia? ¿Qué ocurre hoy en día? Antes de seguir con el episodio, queremos darte una noticia que puede cambiarte la vida. Si eres fisioterapeuta, entrenador o profesional de la salud y quieres aprender a programar ejercicio a largo plazo, déjanos decirte que tenemos una colaboración con Get Formaciones. Una formación en la cual aprenderás a controlar las variables del entrenamiento y de la carga y así entenderás cómo adaptar e individualizar el ejercicio al contexto de tus pacientes y así te empezarán a hacer caso. Porque sí, sabemos que no te hacen caso y lo sabemos porque Marc y yo, antes de hacer la formación, nos pasaba exactamente lo mismo. Ya son más de 200 exalumnos que se han convertido en expertos del ejercicio y si te gustaría beneficiarte de un 10% de descuento en todas sus formaciones, te invitamos a que pinches en el enlace que te dejamos en la descripción y que digas que vas de parte de Salud al Oído. Y ahora sí, seguimos con el episodio. Bueno, creo que durante muchos años se ha establecido el concepto de la artrosis y se ha explicado socialmente y médicamente desde una perspectiva de que era una degeneración del cartílago vinculada a la edad y a un sobreesfuerzo de la propia articulación, con un mensaje muy vinculado a limitación, limitación, limitación. Es decir, a no hagas, evita esto, evita lo otro, sin tener en cuenta otros muchos aspectos que luego hemos ido comprobando científicamente que eran muy relevantes en esta situación. Entonces creo que desde el principio se ha entendido mal, evidentemente pues porque la ciencia evoluciona y cada vez tenemos sistemas más precisos de diagnóstico, de evaluación y eso pues, nos da visiones mucho más profundas de las cosas. Entonces, el problema es que esos datos ya están, pero no se están trasladando a la sociedad de una manera lineal en este tipo de información, ¿no? ¿Qué sucede? Que seguimos con una idea muy antigua, es decir, con una idea muy de esto es algo que está vinculado porque soy mayor, tengo que intentar evitar hacer lo máximo posible con esta articulación porque así la protegeré más y además la única solución terapéutica que tengo es ponerme una prótesis en el mejor de los casos porque esto es incurable, ¿no? Es incurable, además, como me han dicho que es degenerativa, cuando tú me lanzas el mensaje de que algo es degenerativo, el mensaje que estás lanzando es hoy es el mejor día que te queda del resto de tu vida. Porque degenerar quiere decir que mañana estaré un poco peor, mañana estaré un poco peor y mañana estaré un poco peor. Cuando luego clínicamente, la propia persona ya te cuenta que esto no es así, ¿no? Porque tiene momentos en que está un poco peor, pero luego remontan y están un poco mejor y luego tienen otra pequeña recaída y luego vuelve otra vez. Es decir, el curso suele ser bastante más cíclico, ¿no? Que no solamente una cuestión muy lineal. Entonces, en el caso de la artrosis, creo que esta ha sido una de las problemáticas que seguimos arrastrando, que falta un poco transposición de la ciencia más actual a la sociedad, cambiar creencias alrededor de la artrosis, cambiar el mensaje, entender que es un elemento mucho más sistémico y no tan puramente vinculado a un factor mecánico única y exclusivamente del cartílago articular. Es todo bastante más complicado, que ahora si queréis podemos hablar de ello, ¿no? Por supuesto. Sí, porque para empezar y desinformar a la gente, me gustaría saber qué es la artrosis, Alfonso. Una cosa curiosa es que cuando hablamos en la literatura, cuando miramos literatura científica, no se habla de artrosis, sino que se habla de osteoartritis. Artrosis prácticamente solo lo utilizamos aquí. Con lo que eso ya te dice mucho, porque clásicamente se entendía, como digo, una degeneración del cartílago vinculada a la edad y a un sobreesfuerzo articular, y hoy en día sabemos que existe un proceso de inflamación
que es un proceso de inflamación que en muchos casos es un proceso de inflamación de bajo grado, intraarticular, que va a generar cambios en toda la articulación. Es decir, que va a generar cambios en el cartílago, va a generar cambios en el hueso, va a generar cambios en la cápsula, va a generar cambios en estructuras blandas, va a generar cambios en la vasculatura, en los vasos sanguíneos de la articulación y también en los nervios que inervan esa articulación. Entonces es un proceso con mucho cambio tisular asociado a un proceso inflamatorio local. Eso sería la definición más actual. Claro, el tema es que cuando hablamos de inflamación, estamos hablando de algo que se puede inflamar, pero se puede desinflamar, ¿no? Ya no estamos en esa tesitura de esto ya es por edad y esfuerzo y por tanto ya esto no puede mejorarme nada, sino que tenemos capacidad de moldear la inflamación, ¿no? Claro, aquí hay un tema muy interesante. Tú has definido perfectamente qué es la osteoartritis o que se denomina artrosis, o sea, el concepto correcto de artrosis. Pero a mucha gente le diagnostican artrosis y no tienen esta clínica. ¿Qué les pasa a esta gente? Claro, es que hay que identificar que lo que estamos definiendo sería la definición más radiológica histológica del proceso, ¿no? Es decir, lo que vemos cuando coges un tejido y lo analizas celularmente, o cuando tú coges una prueba de imagen y qué es lo que tú aprecias, ¿no? Es decir, eso es lo que sería esta definición. El tema es que la correlación entre lo que vemos en una prueba de imagen o lo que vemos en los cambios histológicos y lo que la gente explica, que es básicamente dolor, pérdida de función, rigidez, crepitaciones, pérdida de fuerza, incluso a veces fallo de la articulación, esto es un poco lo que te suelen explicar, especialmente los 3 primeros, no existe una correlación entre esta presentación sintomática y lo que vemos en pruebas de imagen o lo que vemos en una prueba histológica. ¿Por qué? Fundamentalmente porque una cosa es el cambio de tejido y otra cosa es todo el proceso que tiene que pasar para que alguien llegue a tener sintomatología. Es decir, para que alguien, por ejemplo, tenga dolor, vas a tener que tener una serie de cambios en la periferia a nivel nervioso, vas a tener que tener cambios a nivel medular que amplifiquen o que no permitan modular bien esa información nerviosa, de tal forma que llega más información hacia áreas cerebrales. Y por el otro lado está en cómo el cerebro interpreta esta información. Esta interpretación final del cerebro, cuando se correlaciona con lectura de peligrosidad, aparecerán síntomas. Cuando no, especialmente en este caso dolor. Cuando esto no es así, tú puedes tener una degeneración articular incluso muy importante. Yo a veces veo pacientes con pruebas radiológicas muy afectadas y en cambio la persona no tiene ninguna sintomatología. Y en cambio otras veces encuentras personas con degeneraciones muy leves que tienen mucha sintomatología. ¿Por qué? Pues porque básicamente tener dolor no depende del grado de degeneración que tengas, sino que depende de la sumación de todos estos factores. ¿Cuánto me está diciendo la articulación? Si hay, por ejemplo, un patrón más inflamatorio, pues ahí puede haber un momento en que envíe una información. ¿Qué cambios he tenido en los nervios periféricos que hablábamos antes? Que estos nervios cambian, pues estos nervios hacen un crecimiento y cambian su grado de percepción de la información, se hacen más sensibles. La médula lo que hace es amplificar la información y luego el cerebro hace una lectura, digamos que con una tendencia a leer el estímulo como más peligroso de lo que realmente es, con un objetivo de proteger. Pero claro, cuando a ti te han dicho, tú has ido a algún sanitario y te dice, puf, que tienes una rodilla fatal, ¿eh? Es que claro, tienes 40 años y tienes una rodilla de alguien de 80. Tú, obviamente, lo que buscas es intentar proteger eso. Y normalmente nos han enseñado que proteger es mejor evitar, ¿no? Entonces, a partir de ahí, cualquier estímulo que llegue desde ese área para el cerebro va a ser interpretado como más peligroso que antes. ¿Por qué? Pues porque yo lo que quiero es proteger esta zona. ¿Qué mejor manera de protegerla que generar un síntoma que cambia mi actitud, que cambia mi respuesta, el cómo yo comienzo a hacer las cosas, ¿no? Entonces, al final se torna un sistema que empieza a percibir cosas que en condiciones normales no percibiríamos. Entonces, un pequeño estímulo mecánico de tensión o un pequeño estímulo mecánico de compresión
acaban interpretándose como si estuvieras tensando o presionando de una manera muy importante. ¿Por qué? Porque así anticipamos un estímulo que realmente pudiera llegar a hacer daño, ¿no? Es decir, imaginar que así, para que la gente lo pueda entender, ¿no? Imaginar que un tejido se pondría en peligro cuando yo lo tenso a 10, ¿vale? Entonces yo lo tenso a 10 y cuando llego a un 9,8, el sistema me diría, ojo, que te vas a romper. Y entonces envío una señal, yo tengo dolor y cambio mi actitud. Y evito seguir tensando. Esto me protege. Pero cuando yo pienso que una zona es vulnerable, cuando el sistema aprende que una zona es vulnerable, ¿qué va a hacer? ¿Cómo lo puedo proteger? Si yo ahora genero una tensión de 4 y con una tensión de 4 yo ya genero un síntoma, me aseguro que nunca jamás llegarás a 9,8. Por tanto, me aseguro que no vas a lesionarte. Pero claro, ¿qué pasa? Que 4 muchas veces es incompatible con la vida normal. Es incompatible con subir una escalera, es incompatible con ponerme de cuclillas, es incompatible con levantarme de un sofá, es incompatible con muchas cosas. Con caminar, con coger a mis nietos, ¿no? Es decir, el problema es que al final se torna tan sensible que nos dificulta. Entonces, ¿qué pasa? Que como está sensible y yo al intentar levantarme del sofá me duele, ¿qué hago? Pues me voy a mover menos. Claro, ¿cuál es el problema? Que al moverme menos todavía pierdo más capacidades, no solo de la propia rodilla, ¿no? No solamente pierdo más fuerza, más coordinación, más equilibrio, más curva, fuerza, tiempo, que eso es lo que da, o lo que clásicamente se entiende como potencia, ¿no? Que es lo que nos permite levantarnos de una silla, lo que nos permite levantarnos de una cama. Al final esto es súper necesario para la función. Todo esto se va perdiendo. Y el problema es que esas pérdidas acaban generando cambios en nuestras áreas cerebrales que se encargan de identificar bien cuál es la información que llega desde las áreas periféricas. Cómo siento yo mi rodilla, mi cadera, mi pie, mi mano. ¿No? Es decir, entonces cuando el sistema nervioso empieza a perder la información que le llega, como no sé muy bien lo que me estás diciendo y encima creo que eres vulnerable, ¿qué hace? Todavía le pone un puntito más de sensibilidad. Porque si yo no sé lo que está sucediendo aquí detrás, es preferible pensar que lo que pueda pasar es malo que no bueno, porque es más seguro. Entonces, el hecho de perder lo que llamamos representación cortical, lo que perdemos el cómo identifica el sistema nervioso, aumenta todavía más la sensibilidad. Claro, se afecta a esto y se afecta a la coordinación motora, etcétera, etcétera. Con todo esto lo que implica, ¿no? Porque entonces cada vez me siento menos fuerte, cada vez tengo menos coordinación, es más fácil entonces cuando intento salir, especialmente en personas con edad un poco más avanzada, se pueden caer, entonces al caerse todavía pierden más seguridad, empiezan poco a poco a tener menos capacidad de hacer sus cosas, entonces pierden autonomía, se desconectan un poco más de su vida, ¿no? Y entonces esto también tiene implicaciones emocionales, ¿no? Más alteraciones del estado de ánimo, ¿no? Evidentemente, afortunadamente, he puesto una lista muy larga de cosas que pueden llegar a pasar, ¿no? Y evidentemente y afortunadamente no siempre pasa todo, pero de alguna manera que veamos cuál es el impacto, ¿no? Cuando realmente prácticamente casi todo esto puede ser tratado y corregido, ¿no? Entonces, esto lo vemos demasiadas veces cuando con un abordaje centrado en la persona podemos conseguir paliar muchas de estas cosas o incluso evitarlas, ¿no? Dependiendo en la situación clínica. Entonces, ya digo, he puesto una situación como muy completa, así un poco para establecer el marco, pero lo vemos, ¿no? Y de alguna manera importante que se quede este mensaje de que tu grado de degeneración no define tu síntoma. No se puede diagnosticar a una persona solo por una prueba de imagen. Se diagnostica a una persona, no a una imagen. Entonces creo que esto es importante, por eso lo que decía antes de ir a alguien que os escuche, ¿no? Es decir, a alguien que os escuche, que os tenga a vosotros en cuenta, a la persona en cuenta y que evidentemente la imagen pues da una información y que en muchos casos es relevante, pero no puede ser únicamente esto. Hay una cosa que nos dijiste en un curso que hicimos contigo y creo que es muy interesante hacer este ejercicio con la gente que nos está escuchando ahora y es la siguiente. Tú a veces a tus pacientes les pides que te dibujen lo que creen que les está pasando. ¿Cómo le explicarías a una persona gráficamente qué es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en esa rodilla? Es decir, ¿no? Dirías,
pues esto es tu fémur, esto es tu tibia. ¿Qué ocurre ahí? ¿Cómo le explicarías la artrosis a una persona así? Como si quieres enviarle tu imagen de tu cabeza a esa persona. Exacto. Para que sea consciente de la gravedad o la no gravedad de eso, porque hay veces que te ponen, ¿no? Te dibujan hasta sangre dentro. Rojo, fuego. Fuego, Sí. rojo. ¿Cómo lo explicarías esto a una persona? Sí, claro, creo que es más relevante trabajar con la imagen de la persona que con la tuya. Es decir, creo que es mejor, terapéuticamente hablando, es mejor que empiecen, si queremos abordar eso o de esa forma, es mejor que dibuje la persona y luego le ayudas a modificarlo. O le ayudas a que la persona lo vaya modificando, porque al final es la mejor forma de cambiar su interpretación de la situación, ¿no? No tanto como la veo yo, que la voy a ver seguramente desde una perspectiva muy científica, muy anatómicamente ideal, ¿no? Al final, el caso es entender que hay un grado de degeneración articular que va a producirse de manera natural. Entonces, creo que es fácil de entender. La piel nos envejece a todo el mundo a medida que nos hacemos mayores. Son cambios histológicos, celulares en la piel, pero la piel no duele cuando envejece. Pues hay una parte de la degeneración articular que envejece como la piel, porque en el cuerpo todo envejece con el paso del tiempo. El caso es entender en qué situaciones eso se acaba complicando. Pero, ¿cómo le dibujaría yo? Como le dibujaría una piel envejecida. Con pequeñas modificaciones que son lógicas tener a medida que pasan los años. De hecho, una persona tiene artrosis en una rodilla, por ejemplo, clínicamente muy marcada, es decir, que tiene mucha sintomatología, y probablemente si le hiciéramos una prueba de todas las articulaciones de su cuerpo, podremos decir que prácticamente, y no voy a ser extremo, pero probablemente el 99% del resto de sus articulaciones corporales tiene artrosis de mayor o menor grado. Y en el resto no les duele. ¿Qué sucedió aquí? ¿No? ¿Qué sucedió en esta concretamente para que esta sí que duela y el resto no cuando tienes también degeneración? ¿No? Pues aquí entran otros muchos factores, ¿no? A veces esa degeneración se acelera por algunos motivos que si queréis ahora comentamos. Y entonces pues esa degeneración genera algo más de inflamación y eso puede facilitar los cambios que hablábamos. Es decir, la articulación a veces manda una información que dice, hola, me está pasando algo. O sea, no hay que olvidarse de ella. Pero luego a la vez hay otras cosas que participan, ¿no? Todo esto que hablamos de la médula, todo esto que hablamos del sistema nervioso central, aspectos como el miedo a moverse, aspectos como las creencias, aspectos como qué expectativa tengo yo respecto a lo que me pasa, qué grado de atención pongo a lo que me sucede, cómo tengo dibujado mi cuerpo. Todo esto son aspectos que van a participar en la sintomatología final, ¿no? Entonces, hay que entender un poco todo y que la articulación tiene su peso en el proceso sintomático, tiene su parte, pero hace falta discernir bien cuándo tiene mucho peso y cuándo no, porque las terapias cambian. Y de hecho el resultado cambian de muchas terapias en función de si la articulación está diciendo mucho o no tiene tanto impacto la articulación, sino otros elementos, pero sintomatológicamente no va a haber una diferencia. Las dos personas te van a decir algo muy similar, ¿no? Pero con matices que si no escuchas no se ven. Un segundo, antes de seguir con el episodio. Marc, ¿sabías que el 88% de gente que nos ve en YouTube no nos sigue? ¿Qué me dices? ¿Y eso qué quiere decir? Pues que van a tener 15 años de mala suerte. Hostia, ¿y qué tienen que hacer para no tenerla? Pues tienen que suscribirse, darle me gusta, porque esto nos ayuda a que podamos seguir teniendo gente de calidad. Hostia, bueno, en Spotify pasa lo mismo, ¿eh? A ver si ¿Qué le pasa van en dando, Spotify? que le vayan dando las 5 estrellitas. Genial. Si nos estáis viendo desde YouTube, comentad, darnos me gusta y suscribiros. Y si estáis en Spotify, darnos las 5 estrellas. Y recordad, si sois un perfil con obesidad o cáncer, Marc está divulgando sobre cáncer en su perfil de Instagram. Aquí os lo dejamos abajo. Y yo estoy divulgando sobre obesidad en mi Instagram. Seguidnos. Seguimos con el podcast. Entonces, yo creo que con esta breve introducción vemos que no es tan simple como parece el tema de la artrosis. Yo quiero preguntarte ahora, que ya has ido soltando, ya has ido matizando en alguna, pero quiero entrar más al detalle. ¿Qué causas pueden llevar a este estado?
porque has soltado algo del ejercicio, bueno, la actividad física. ¿Qué cosas pueden llevar a ese estado? Mira, te pongo un poco así en línea con varias cuestiones. Hay que aceptar que hay una parte de la degeneración articular que se va a producir. La tenemos todo el mundo y esto no tiene por qué ser clínicamente relevante. Más bien todo lo contrario. Hay que tratarlo con la normalidad que toca, como decía antes, con el tema de la piel y con cualquier otro órgano. Por otro lado, hay cosas que pueden acelerar el proceso. ¿Qué aceleraría el proceso? Cualquier cosa que genere o que facilite una inflamación de la articulación. Y aquí estamos hablando de cualquier cosa que pueda inflamar la articulación internamente. Pues aquí hablamos, por ejemplo, pues si establecemos aspectos mecánicos, pues personas con desalineaciones articulares muy marcadas, por ejemplo, en extremidad inferior. O personas que tengan afectaciones congénitas, ¿no? Articulares, algún tipo de displasia o cualquier tipo de alteración congénita. O personas que han tenido algún traumatismo muy importante, en el que, o por ejemplo, tienen algún ratón articular, por ejemplo, en la rodilla, ¿no? Que es algún trocito de articulación que ha quedado suelto. Todo esto puede generar un aumento de la respuesta inflamatoria intraarticular y favorecer el proceso. Pero luego hay otros aspectos que tienen que ver con cuestiones sistémicas, y es cualquier cosa que genere una inflamación sistémica. Y aquí estamos hablando de aspectos como, por ejemplo, el aumento de grasa corporal, es decir, una composición corporal con un aumento de grasa, sería un factor que genera inflamación a nivel sistémico y que favorece la degeneración articular. Clásicamente se ha explicado el factor aumento de grasa como un efecto masa, ¿no? Es decir, pues si tengo más peso, tengo un sobrepeso, pues entonces cargo más sobre las articulaciones. Y esto ha sido una creencia clásica y que sigue todavía instaurada. El problema del sobrepeso, a excepciones de sobrepesos muy, muy marcados, que obviamente el efecto masa puede tener un cierto impacto, pero estamos hablando de situaciones de obesidad mórbida, ¿no? Es decir, algo muy marcado. La obesidad o el aumento de grasa va a estar más vinculado a un proceso de inflamación sistémico, a la inflamación sistémica que produce esa acumulación de grasa y no tanto un efecto masa. Entonces, cualquier cosa que produzca inflamación va a favorecerlo. La obesidad es una de ellas y es una de las más estudiadas. Por el otro lado, tendríamos cualquier aspecto que genere inflamación, como puede ser, pues, por ejemplo, afectaciones de las mucosas corporales, problemas digestivos, alteraciones microbianas intestinales con inflamaciones de mucosas que pueden favorecer inflamaciones sistémicas. Que la persona tenga mucho desequilibrio entre la cantidad de estrés oxidativo y la capacidad de antioxidantes, ¿no? Que aquí, pues, estrés oxidativo sería pues personas que tienen muy mala alimentación, que tienen mucho estrés, que duermen muy mal, personas que toman tóxicos, que fuman, que toman consumo de drogas, etcétera, etcétera. Y luego la capacidad antioxidante, que aquí depende fundamentalmente de varias cosas. Depende mucho de alimentación, de todos aquellos antioxidantes exógenos, que esto sobre todo pues, va a provenir de muchos vegetales, de muchos colores de vegetales, etcétera. La capacidad de producir antioxidantes endógenos, que esto va a venir principalmente de la producción por ejercicio físico, y estos son los más importantes, los endógenos. Y luego, pues que todo esto esté bien regulado, que esto lo hacen mucho algunas fases del descanso, del sueño, ¿no? Que tienen algunas hormonas que se encargan de regular mucho toda esta actividad antioxidante. Entonces, cuando todo esto no está muy bien, generamos una inflamación sistémica. Es decir, cualquier cosa que tenga la capacidad de producir una respuesta corporal generalizada puede llegar a favorecer el hecho de que en la articulación haya más inflamación. Pensar que cuando hay una inflamación periférica, la articulación está envuelta por un tejido que se llama cápsula articular, que hace que sea una habitación estanca, ¿no? Que esté cerradita. Y ahí, pues entre medio tenemos una membranita de células muy chiquitita que se encarga de filtrar la sangre y producir un líquido que es lo que hidrata la articulación y lo que permite nutrir a las células que están allí dentro. Claro, esas células pobres no tienen mucha comida, más que lo que le llega por aquí. Pues bien, estas células, cuando hay inflamación sistémica, algunas células de esta membranita que se encarga de este filtrado empiezan a producir sustancias que inflaman. Y esto entra dentro de la articulación y las células que normalmente forman el cartílago, que se llaman condrocitos, hacen como una especie de cambio, como un cambio fenotípico, como si fuera un Pokémon que cambia. Ajá. Y entonces cambia su función. Y lo que normalmente hacen, que es producir colágeno para dar estructura y producir unas sustancias, unas proteínas que se llaman proteoglicanos, que se encargan básicamente de
aguantar el agua y de dar hidratación, lo cual pues, es un sistema de amortiguación bueno, cambian esta función de producción de colágeno y proteoglicanos por una función más de producir sustancias químicas que inflaman y proteínas que se encargan de degradar. Entonces aquí se produce un desequilibrio, produzco menos pero degrado más. Y aquí es donde empieza este proceso. ¿Qué pasa? Que en esta inflamación llega a unas células que están en la base del hueso. El cartílago se engancha al hueso y ahí se sostiene. Pues bien, en esa parte ósea hay dos tipos de células que están en el hueso, lo que llamamos osteoclastos y osteoblastos. El osteoclastos es una célula que se encarga de ir destruyendo hueso y el osteoblasto va formándolo. Entonces yo quito una tochana y pongo otra, quito una tochana y pongo otra, y así vamos construyendo y vamos cambiando nuestras paredes corporales, en este caso del hueso. ¿Qué pasa? El osteoclasto, que es la célula que se encarga de ir quitando tochanas, es una célula en realidad de base inmune. ¿Qué pasa? Como tiene esa base inmune, es como un sistema inmune especializado, cuando hay inflamación, se viene arriba y entonces acelera el ritmo. Entonces empieza a quitar tochanas muy rápido, pero el pobre osteoblasto que se encarga de poner tochanas dice, es que yo no puedo ir tan rápido. Y entonces, ¿qué pasa? Que se acaban dejando tochanas sin poner. Y eso es lo que hace que aparezcan algunos signos de la osteoartritis, pues que vemos pues, estas quistes subcondrales que son muy frecuentes, vemos ese crecimiento osteofítico, que además hay áreas de tensión, pues por ahí crece también más. Y una cosa que se ve, que es que el hueso subcondral crece ligeramente hacia arriba. Porque siempre se ha visto la osteoartritis como una pérdida de cartílago, pero incluso muchos autores o autoras definen que esa imagen reducida del cartílago muchas veces tiene que ver con un crecimiento óseo y no tanto con la reducción del cartílago, ¿no? Y tiene que ver un poco con esta desestructuración que tiene el hueso por estas células que están funcionando a ritmos un poco distintos, ¿no? Entonces, la inflamación es determinante para estos cambios y eso lo puede acelerar, ¿no? Y la inflamación va a depender de cositas internas, mecánicas, o de aspectos mucho más sistémicos. Para que os hagáis una idea, en un estudio que se hizo de más o menos unas 2.600 muestras, se cogieron diferentes muestras de seres humanos a lo largo de la historia. Y se comprobó que en todas las etapas había degeneración articular. Es decir, siempre ha existido esa parte. Sin embargo, desde mediados del siglo XIX, el número de degeneraciones osteoartríticas se había duplicado. Es decir, dicho de otra forma, la degeneración articular es intrínseca al ser humano por su propio envejecimiento. La aceleración de este proceso depende de lo que hemos hecho. Y en este artículo, las personas que lo publicaban determinaban 4 elementos. Uno era la obesidad, el síndrome metabólico, los cambios en la dieta y la inactividad física. Estos eran los 4 elementos que ellos consideraban más importantes. Podríamos discutir, evidentemente, si puede haber otras cosas que no tuvieron en cuenta, las alteraciones del sueño, el estrés y otros factores que seguramente también influyen, pero un poco para que veamos que hemos pasado de una idea muy mecanicista, de esto es mecánico porque he sobrecargado mucho, a una idea de la osteoartritis mucho más sistémica, en la que no solo participa el factor mecánico o un traumatismo, sino que participa el sistema nervioso, participa la dieta, participa la microbiota, participa el descanso, participa el ritmo circadiano, participa el estrés, participa el sistema inmune. Es decir, es una espiral mucho más compleja que solamente es porque soy mayor y porque le he pedido mucha carga a la articulación, ¿no? Es todo muchísimo más global, ¿no? Pero evidentemente esto lo hace mucho más complejo, pero a la vez abre una ventana terapéutica muchísimo más amplia. Y eso es un poco lo que tenemos que ver, ¿no? Como clínicos tenemos que ver, ostras, hemos ganado mucha amplitud terapéutica, porque lo otro al final es muy resignado, ¿no? Soy mayor, no podemos quitar años, pues ya está. Entonces, no tiene nada que ver con esto, ¿no? Claro, aquí también yo abro no un debate, sino una cuestión para que se la plantee la gente que está en casa, y es que nosotros, y seguramente la gente que nos escucha, que son profesionales de la salud, tienen pacientes nonagenarios o de 100 años que obviamente tienen desgaste y no tienen un síntoma en la rodilla ni ninguna articulación. Ni un solo síntoma. Entonces,
No es casualidad, quizá, ¿no?, que hayan vivido tantos años y se encuentren tan bien. Sí, sí, es un debate que podríamos debatir mucho y profundo, pero sí, sí, o sea, te encuentras personas, ya digo, te encuentras personas diariamente con degeneraciones importantes que no tienen ningún solo síntoma. Porque todo esto, para que aparezca síntoma, necesitas sumar muchos factores, ¿no? Eh, que tú tengas una inflamación, por ejemplo, sistémica, no te condiciona tampoco a que tengas que tener un desgaste mayor, ¿no? Tampoco va así. ¿Por qué en la mayoría de los estudios el exceso de grasa se considera un factor tan determinante? ¿Por qué? Porque al final hay otras cosas que inflaman el cuerpo igual y en cambio no se consideran tan determinantes. Una de las hipótesis que se plantean y que hay varios estudios hechos y que se sigue investigando, porque a veces estudiar estas cosas en humanos son complicadas y la mayoría de estudios están hechos en animales, se ha visto, por ejemplo, una correlación muy directa con el factor de la leptina, ¿no? Es decir, que la leptina es una hormona que determina cuánto grado de activación inmunológica va a existir al final dentro de la articulación. Dicho de otra forma, en los estudios, si tú ponías inflamación, pero no había leptina, no había degradación acelerada. ¿Sí? Por tanto, es como yo puedo tener una inflamación sistémica y no tengo por qué acabar con una degeneración acelerada. Pero en cambio, en la obesidad, especialmente si hay grasa, si hay un componente de grasa importante, es muy fácil que la leptina esté algo elevada por, por la propia adaptación fisiológica, porque es una hormona que participa dentro de la saciedad y hace un mogollón de cosas. Que no creo que venga aquí ahora mismo al cuento y me imagino que en algún otro podcast ya lo habéis abordado y si no seguramente lo abordaréis. Pero la leptina es una hormona, digamos que le llamamos una hormona permisiva, ¿no? Porque da como permiso para gastar energía. Entonces, las personas que tienen grasa acumulada tienen la leptina normalmente más elevada o es más fácil que la tengan elevada, ¿no? Y encima el tema es que cuando está elevada se ha visto estudios en animales e histológicos que los condrocitos ganan sensibilidad a esta hormona. Por tanto, es como que le dices, venga, va, este cambio fenotípico que comentaba antes, ¿no? Debería transformar en una célula que hace más inflamación, encima se hace muy sensible a la hormona que le dice, venga, va, puedes hacerlo. Entonces, todo esto influye también. Que ya digo que son estudios que es difícil de extrapolarlos a humanos directamente por la manera en la que habría que hacerlos, pero podemos tener esa sospecha, aunque no la confirmación absoluta, ¿no? Pero es un elemento que es bastante determinante, ¿no? Pero en cualquier caso, quedarse con la idea de resolver la inflamación a nivel general, ¿no? Sería un poco la idea y atender, pues, estos 4 factores que comentaban estos artículos y seguramente algún otro, como hemos dicho, ¿no? Yo te quería preguntar, sin que suene un ataque a ningún profesional, hemos hablado de unos pilares que tiene que pueden llevar a esa situación como más de inflamación, más de síntomas, todo esto. Yo que te quería comentar, ¿por qué hoy en día se están poniendo tantas prótesis? Cuando yo veo que una prótesis es más de la articulación y no todo esto de que estamos hablando más de inflamación, metabólico, obesidad. ¿Por qué? Bueno, porque aquí habría muchas cosas a matizar, ¿eh? Habría muchas cosas a matizar. Em, el tema viene de que, primero, la prótesis funciona. Es decir, la prótesis funciona. De hecho, se calcula que un 20% de las personas que se ponen prótesis acaban con dolor persistente y no están contentas. Pero eso significa que hay un 80% que sí, ¿no? Entonces, digamos que de base es una terapia que funciona. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el impacto que tiene? Como decía antes, al final que una persona tenga síntomas va a depender de lo que suceda en la articulación. Si yo tengo una pequeña inflamación en la articulación y voy haciendo pequeños piquitos de inflamación en un sistema que está más sensible, es muy fácil que esa inflamación me diga algo, ¿no? Pues yo puedo tener un poquito, pero si todo el resto me lo hace sumar porque los nervios están modificados, porque la médula está modificada y el sistema nervioso, como comentábamos antes, percibe con mayor facilidad esta información, la interpreta de una manera más peligrosa, pues puedo generar síntomas. Entonces, si yo cambio la articulación, quito la articulación, pues este factor lo quito. En ocasiones, el hecho de quitar esa información
que está permanentemente disparando hacia las áreas superiores, permite que la médula module mejor, porque dejo de bombardearla. Entonces, como dejo de bombardearla, el sistema nervioso sufre un pequeño ajuste. Y luego hay que ver cuál es el impacto que tiene la prótesis en los aspectos cognitivos, ¿no? En la seguridad que te da, en la creencia de, bueno, ya me he quitado el problema, El placebo. en quitar el efecto miedo, ¿no? Todo esto evidentemente tiene un impacto también sobre el dolor. Entonces, las prótesis funcionan y estos son un poco los datos que tenemos. Y pues probablemente porque tienen un impacto en diferentes puntos. Claro, ¿qué pasa? No hay, al menos que yo conozca, estudios de cirugía placebo con prótesis, porque ahí comprobaríamos cuál es el impacto. ¿Sí? Cuando hablamos de todo esto, pensar que, por ejemplo, en algunos estudios, en ciencias de la salud se hace mucho el estudiar cuál es el efecto específico de una terapia y cuál es el efecto inespecífico de una terapia, ¿no? El efecto específico sería aquello que tú quieres conseguir con la terapia concretamente, ¿no? Es decir, yo doy un antiinflamatorio y compruebo cuánto se controla la inflamación. Eso sería el efecto específico. El efecto inespecífico sería aquello que consigue la terapia que no es el efecto diana, ¿no? Y toda terapia, a nivel de ciencias de la salud, toda terapia tiene un efecto inespecífico. No se puede separar. Sí es lo que a veces la gente llama el efecto placebo. Efecto placebo que ha sido como muy denostado muchas veces porque se entiende como un engaño. No es así. Ninguna terapia puede no tener efecto placebo. Toda terapia tiene una parte de efecto placebo. Es indivisible. ¿Qué pasa? Que viendo esto, la ciencia ha dicho, pues esto no se puede dividir, vamos a intentar estudiarlo para dominarlo y poder utilizarlo en favor de nuestros pacientes. Pensar que en artrosis, en algunos estudios, cuando se ha estudiado el efecto inespecífico, efecto específico de las terapias, calcular que para dolor el 75% del efecto terapéutico sumando todas las terapias, 75% es efecto inespecífico para el dolor. El 71% del efecto para la función es efecto inespecífico. Y el 83% es efecto inespecífico en relación a la rigidez, a la percepción de rigidez. Es decir, para que veamos que hay mucho componente en el dolor vinculado, dolor, pérdida de función y rigidez vinculado a la osteoartritis, hay mucho componente que no tiene que ver solo con el grado de inflamación que tiene la articulación o qué tipo de información está enviando la articulación. Que eso es una parte de la historia, pero no podemos explicar toda la historia solo desde ahí. Porque nos perdemos mucho. Sería como intentar ver la película de Titanic mirando solo un personaje. Te quitan el barco, te quitan todos los personajes y solo ves uno. Pues no puedes explicar la película de Titanic, es imposible. O sea, vas a explicar una cosa que no tiene nada que ver con la realidad completa de la película. Pues esto es un poco lo mismo. Si solo miramos la articulación y solo atendemos a esto, estamos perdiéndonos la película por completo. Entonces, bueno, ahí vemos un poco cuál es el impacto. Y cuando os hablo de esto, estamos hablando de terapias farmacológicas, de infiltraciones de diferentes tipos, de cirugías. Estamos hablando de muchas cosas. Entonces, a tu pregunta, que no sé si he contestado o me he ido mucho por las ramas, la prótesis funciona y funciona bastante bien, pero creo que hace falta ver un poco más allá. Y luego otra cosa serían los criterios, ¿no? Que ahora mismo tengo la sensación de que muchas veces los criterios para poner una prótesis son únicamente radiológicos, ¿no? Bueno, pues veo que has venido 5 veces aquí y no sé qué, veo un criterio radiológico y venga, prótesis, ¿no? Tengo un poco la sensación de que a veces falta un poco de escucha, ¿no? Y en realidad, si cogiéramos datos, te dirían que persona candidata a prótesis sería cuando has hecho en 6 meses cualquier tipo de, o sea, todos los abordajes de tratamiento conservador y no ha funcionado ninguno. Eso sería un poco el primer criterio. Y a partir de ahí, creo que haría falta entrar en los criterios de cuándo hay una sospecha de que puede ir bien y cuándo hay una sospecha de que puede no bien, ¿no? ¿Cuándo es una sospecha de que puede ir bien? Cuando una persona tiene un dolor articular muy localizado en la articulación, sea la que sea, que hay una correlación muy directa mecánica-dolor. Es decir, hay una lógica entre tú has cargado tanto, tienes tanto dolor y es coherente.
Cuando la persona tiene un estímulo mecánico, carga, genera dolor, y el dolor cuando para desaparece rápido. Y cuando la persona no tiene ni un patrón de inflamación sistémica muy marcado y no tiene muchos aspectos cognitivos que participan. No tiene mucho catastrofismo, no tiene mucho miedo a moverse, no tiene mucha atención, no tiene aspectos cognitivos, alteraciones de estado de ánimo, etcétera, etcétera. Cuando la persona está así y las terapias conservadoras no han funcionado, es una persona candidata a una prótesis y lo más probable es que esta persona le vaya bien. Solamente podría hacer dos cosas que no le fuera bien. Que hiciera una complicación posquirúrgica, que esto complica un poco el pronóstico, y por el otro lado, que la persona tuviera mucho dolor posquirúrgico, que por el motivo que fuera el dolor posquirúrgico no se controlase. Y esto también incrementa la probabilidad de que luego pueda existir dolor más persistente. Pero si no, esta persona es candidata. Personas que empiezan a tener un dolor que ya no es la articulación, sino que es un dolor que empieza a englobarse en muchas más zonas, incluso que baila. Persona que hace un esfuerzo y no se correlaciona el dolor que tiene con el esfuerzo o la carga mecánica. Que hace un esfuerzo y el dolor, lejos de irse, se mantiene durante mucho tiempo. Queda permanente. Vías inhibitorias probables que no funcionen bien. Persona que tiene mucha presencia de inflamación sistémica o que tiene muchos aspectos cognitivos que participan. Tiene depresión, tiene mucha ansiedad, mucho catastrofismo. Personas que tienen una expectativa muy elevada respecto a la cirugía. Personas que tienen mucho miedo a moverse. Cuando hay mucho aspecto cognitivo, es decir, cuando vemos que del patrón que estamos hablando de articulación, médula, cerebro, hay mucho componente central y muchas indicaciones de que la parte central está participando mucho, son personas que tienen menos probabilidad de que la cirugía vaya bien. Entonces, no quiere decir que estas personas no puedan operarse, sino que a veces hace falta atender todo esto antes. Quizá hace falta cambiar la expectativa, trabajar con las creencias, empezar a perder el miedo a moverse, mejorar el estatus inflamatorio y a partir de ahí quizá trabajar con las alteraciones del estado de ánimo, pues quizá desde un apoyo psicológico. Y cuando todo esto esté mejor, evaluamos la posibilidad de una prótesis. Porque ese trabajo hecho lo que va a hacer es que incremente la probabilidad de que la prótesis vaya bien. Y lo que estás haciendo es hacerle un trabajo para que todo eso tenga un mejor resultado, ¿no? Pero esto, desgraciadamente, no se hace demasiado. Claro. Alfonso, entonces, hasta ahora hemos hablado un poquito del contexto de la artrosis, ¿no? Y un poquito el concepto que has introducido de osteoartritis, que sería como deberíamos denominarla. Has hablado de los factores que pueden provocarla y has introducido algo del tratamiento, que son las prótesis, ¿no? ¿Qué hay del tratamiento conservador en cuanto a la artrosis o osteoartritis? Mira, si no hace demasiado se publicó un artículo, una revisión de las, digamos que las terapias que aconsejaban 4 de las asociaciones más importantes a nivel internacional que estudian y que investigan alrededor de la osteoartritis. Y para estas 4 asociaciones que se planteaban diferentes tipos de terapias, digamos que las 4 estaban de acuerdo completamente en 3 factores, 3 pilares fundamentales. El primer pilar es educación al paciente. Segundo pilar es reducir grasa corporal, si es que hay un exceso, si no, evidentemente no haría falta. Y tercero es ejercicio físico. Estos son los 3 pilares. Si os digo que menos del 40% de la población que tiene sintomatología osteoartrítica recibe este tratamiento, pues nos damos cuenta un poco de cuál es la realidad. Es decir, menos del 40% de la gente recibe este abordaje completo. Fuera de esto, que serían los 3 pilares fundamentales, desde aquí, pues, una de las asociaciones recomendaba infiltraciones con corticoides, las otras 3 sociedades lo veían contraproducente directamente, y a partir de aquí pues podemos entrar en algunas cuestiones farmacológicas, ¿no? Es decir, a nivel farmacológico, pues que actúan fundamentalmente en la vía inflamatoria, pues hay diferentes tipos de fármacos. Los que tienen, aquí varía un poco en función del estudio que cojas, pero digamos que se aconsejan AINES,
como primera línea, es decir, antiinflamatorios no esteroideos son los más básicos, y primera línea. Y de esto, digamos que aquí también varía un poco en función del estudio, pero los que suelen tener mayor peso, la mayoría de investigaciones, suele ser el naproxeno, el Voltaren o algunos inhibidores selectivos de la COX-2, que serían como unos antiinflamatorios, pero que de los que no hacen tanto daño en la barriga, para que la gente nos entienda. Fuera de esto, no se recomiendan opioides, no se recomiendan otro tipo de fármacos para este tipo de abordaje desde la farmacología. A nivel de infiltraciones, los corticoides, infiltraciones corticoideas. Hay una sociedad que sí que lo recomienda, las otras no. ¿Y esto por qué? ¿No? ¿Por qué esta contrapartida? Bien, los corticoides infiltrados a nivel intraarticular pueden funcionar a corto plazo. Tienen un efecto antiinflamatorio, un efecto inmunomodulador en la zona y, por tanto, el componente que pueda enviar la articulación ahí lo reduces. Bien. Luego tiene un efecto inespecífico que tiene que ver con el hecho de que me han pinchado, de que me han puesto algo y todo esto, que sería otra discusión. ¿Cuál es el problema? Que lo que se ha visto es que con la infiltración de corticoide incrementa la velocidad de evolución de la osteoartritis. Por eso la desaconsejan. Porque dices, bueno, puede funcionar a corto plazo, pero luego a medio y largo plazo perjudica. Entonces, pues por ahí sería un tipo de abordaje terapéutico que habría que mirar. ¿Cuándo se recomendaría? Pues en situaciones en las cuales no te ha funcionado nada más, es una persona en la que tú ves una inflamación sinovial en pruebas diagnósticas muy clara, o bien clínicamente la ves muy clara, y no tienes otra herramienta terapéutica y tampoco es candidata a otro tipo de abordaje, quizá quirúrgico. Pues aquí puedes intentarlo a corto plazo. Pero fuera de situaciones como muy puntuales, no se recomendarían demasiado. Infiltraciones de plasma rico en plaquetas. No es superior al placebo en estudios comparativos. Por tanto, está muy de moda últimamente este tipo de abordajes, pero la ciencia parece que de momento no lo apoya demasiado, o al menos en estudios comparativos no parece que sea superior a un efecto placebo. Infiltraciones de ácido hialurónico, igual, no es superior a placebo. Y luego, a partir de aquí, antes de llegar a la prótesis, a veces hay cirugías que le llaman cirugías de limpieza. ¿Vale? Aquí la evidencia científica es muy contundente, con estudios de altísimo nivel y de altísima calidad, en la que todos llegan a la misma conclusión. Está absolutamente no indicada. Es decir, no mejoran nada, ni clínicamente, ni dolor, ni función, y empeoran la progresión de la osteoartritis. Por tanto, es más fácil que después de una cirugía de limpieza acabes en una prótesis que si no te la haces. Esa es un poco la conclusión que dirían los estudios, ¿no? Entonces, bueno, son diferentes abordajes terapéuticos. Desde aquí, pues podemos atender a las diferentes cosas que, pues, por ejemplo, desde la fisio, pues podríamos hacer, ¿no? O desde la nutrición, desde otras cosas, ¿no? Educación al paciente, que es al final, básicamente consiste en lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Que es explicarle que puede que su articulación tenga un puntito de inflamación en estos momentos, por eso le duele más, pero que la inflamación la podemos moldear de distintas maneras. Que es importante trabajar con la inflamación generalizada y que eso también nos va a ayudar, que por eso es importante cambiar la alimentación, mejorar el descanso, etc. Es importante explicarle que la osteoartritis no está vinculada a un efecto edad y que el grado de degeneración no determina el síntoma. Esto es otro mensaje que creo que es importante. Decirle o explicarle cómo su dolor y sus síntomas dependen de muchas más cosas que solo de su articulación, un poco todo lo que hemos explicado hasta ahora. Explicarle que puede hacer muchas cosas por ella misma, por él mismo, que casi todo está en su mano y que solo necesita una buena guía y que no existe como única solución la prótesis, que antes de esto se pueden intentar hacer muchas cosas y que aunque llegue a la prótesis o haya que llegar a la prótesis en una situación concreta, todo lo que haya trabajado anteriormente lo que va a hacer es que vaya mucho mejor. Entonces es educarlo para que sepa que moverse es su principal aliado, que tiene que dejar de tener miedo a moverse, que su articulación no se va a romper porque se mueva, que solo hace falta moverse con sentido, guiado y con una progresión lógica
y profesionalmente acompañada, pero que es su mejor aliado para mejorar casi todo. Y, y por tanto que hay que perder el miedo y hay que lanzarse. Eso en cuanto así, en términos generales, a nivel de educación del paciente. Luego vendría toda la parte del abordaje de pérdida de grasa, obesidad, que esto pues podemos ayudarlo con ejercicio y luego pues todo el patrón nutricional, regulaciones hormonales, etcétera, etcétera, que haya que hacer en función de la persona. Es otro campo, es otro tema que habéis tratado ya en este podcast. Y luego, por último, estaría el ejercicio físico, ¿no? Y el ejercicio físico es la mejor herramienta que se tiene. ¿Por qué? Porque lo mejora todo lo que hemos hablado. Porque el ejercicio físico mejora la hidratación de la articulación. Porque el ejercicio físico le da mayor capacidad de carga a la articulación. Porque el ejercicio físico ayuda a regular la inflamación intraarticular. Porque el ejercicio físico ayuda a regular la inflamación sistémica. Porque el ejercicio físico, si hay obesidad o aumento de grasa, ayuda a perderla. Porque ese síndrome metabólico ayuda a mejorarlo. Porque el ejercicio físico modula la médula para que la médula filtre mejor la información. Porque el ejercicio físico da fuerza, coordinación, equilibrio, seguridad. Porque el ejercicio físico ayuda a que el cerebro reconozca mejor la zona y baje la alerta. Porque el ejercicio físico te permite abordar los miedos que tienes a subir una escalera, a agacharte o a hacer cualquier cosa. Y actuando con el ejercicio físico y combinándolo con eso, con ese miedo y haciéndolo progresivo, puedes quitar el miedo al movimiento. Y por tanto quitar esa alerta que el cerebro puede tener para protegerte. El ejercicio físico actúa en todos los niveles. Mejorará la función, mejorará el dolor, mejorará la rigidez. Entonces, no hay nada que tenga la capacidad de actuar en todos los puntos a la vez. Nada. Y, por tanto, tiene que ser la primera diana terapéutica. ¿Qué pasa? Que cuando el mensaje que reciben es no te muevas, vigila, deja de hacer esto que hacías, no se te ocurra ir a un gimnasio a hacer ejercicios de tal, vete como mucho a la piscina o haz no sé qué, todo como si fueran de cristal, lo que estás es quitándoles la posibilidad de tener la mejor terapia posible. Es decir, el mensaje debería ser, tú necesitas un ejercicio adaptado, búscate alguna persona que te ayude a adaptarlo, pero no dejes de moverte. Quizá esto que estás haciendo habría que matizarlo en estos momentos. Perfecto, sí, me parece un buen mensaje, pero tienes que moverte quizá un poco diferente en estos momentos, hasta que todo esto pase. Pero no tienes por qué dejar de hacer esto. Quizá solo hace falta modificarlo, hace falta ajustarlo, hace falta progresarlo, pero ese debería ser el mensaje. Muévete, 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 muévete. Entonces, el problema es que muchas veces no se lanza el mensaje y cuando se lanza es, vale, ¿y qué ejercicio hago? Ves haciendo. Y entonces dices, vale. Y hay que entender que el ejercicio físico es como un medicamento. Yo no voy a mi doctora y mi doctora me dice, tómate un fármaco. No, mi doctora me dice, mira, vas a tener que tomarte esto con estas dosis, tantas horas, tantos días. Si te pasa esto, vigila, porque puede ser un efecto secundario, me lo dices. Es decir, mi doctora me da unas pautas, ¿no? Que se adapta a lo que yo busco o lo que ella considera que yo necesito en ese momento. Esto es un poco lo mismo, ¿no? El ejercicio físico parece que, bueno, ves allá y ya está. No, no. El ejercicio físico hay que adaptarlo al objetivo que tú tienes, que quiero conseguir. A la vez, tengo que adaptarme a la mecánica de la persona que tengo delante. Tengo que ajustar el tipo de ejercicio a cómo lo haces tú para tu mecánica para que no te perjudique. Pero a la vez tengo que tener en cuenta que quiero conseguir no solo en el músculo. Yo quiero conseguir fuerza, quiero trabajar la coordinación, quiero trabajar la curva velocidad-tiempo, o sea, fuerza-tiempo, ¿vale? Pero a la vez respetando tu mecánica. Pero a la vez quiero conseguir un efecto más antiinflamatorio corporal. Por tanto, el tipo de estímulo que doy es distinto. Pero a la vez, como tienes miedo, quiero hacerte una exposición gradual a ese movimiento al que tienes miedo. Y a la vez de esto, como tienes mucha atención, tengo que conseguir una combinación para que tú quites atención a ese movimiento. Entonces, al final, hacer esto es lo difícil. No es voy al gimnasio y voy a hacer así y ya está. No, no es esto. Es que todas las variables del ejercicio
van a depender de qué lo que yo quiero conseguir en todos los aspectos. Con el ejercicio, como hemos dicho, lo podemos modular todo, pero cada cosa necesita su estímulo distinto. Y la gracia está en que el profesional, la persona que te lleva, sea capaz de guiarte en todos estos aspectos. No es ves haciendo y ya está. Pasa un poco como con la obesidad, ¿no? Sacan del cajón, toma, 1500 kilocalorías. Claro, esto es muy difícil que la persona, esto no se ajusta nada a mi vida. Pues no lo hago. Tú me dices, ves haciendo en una persona que no ha hecho ejercicio nunca, pues ¿qué hace? Si no se busca la vida por su cuenta, o tiene la suerte de encontrar a alguna persona que la guíe, pues lo más probable es que no lo haga. Y entonces le estamos privando de la mejor terapia que puede tener para la osteoartritis. Si tuviera que lanzar un mensaje a la gente es, si estáis en esta situación, buscaros a alguna persona que os guíe en el ejercicio. Será la mejor inversión que podéis hacer a nivel de salud para esa situación. Sería un mensaje así directo, que diría. Total. Entonces creo que más o menos esto es un poco hecho un abanico así generalizado de las diferentes terapias, tanto médicas, con diferentes resultados, algunos con pues, bien, ¿no? Y otros pues que están un poco más en controversia, y luego un poco pues a terapias más de tipo, pues esto, tal, ejercicio. Bueno, es un poco un abanico de las opciones. No, brutal, me has dejado sin palabras, ¿eh? Bueno, Alfonso, creo que con toda esta explicación que nos has dado, estás a puntito de ganarte la caja. Has aprobado. He aprobado. Has Vale. aprobado. Que ya le hemos preguntado si le daban miedo los animales, ha dicho que no, o sea Vas que a vamos bien. aprobar. Que antes de nada, tenemos una sección de preguntas de gente que te quiere preguntar cosas. Le hemos puesto tema de artrosis y la gente, pues, ha fluido. Vale. Primera pregunta. ¿El ejercicio es seguro? No solo es seguro, sino que diría que es una necesidad. Creo que es una necesidad ya biológica de base. O sea, quiero decir que al final siempre suelo decir que una persona puede sobrevivir sin hacer ejercicio, pero no puede estar sana. Igual que siempre digo que una persona puede sobrevivir, pero no estar sana sin comer verdura, ¿no? Sin comer vegetales suficientes. Creo que el ejercicio forma parte de nuestra biología de una manera muy arraigada por muchos aspectos y creo que es una necesidad. Dentro de que es una necesidad biológica, la artrosis es que es la mejor herramienta terapéutica que hay. La mejor, con diferencia. Entonces, creo que es una. Creo que no es negociable. No hay Me opción. parece genial. Aquí viene la segunda pregunta y es, ¿debería alguien con artrosis levantar peso? Mira, en una revisión que se hizo con diferentes sintomatologías y se miraban el efecto que tenían diferentes tipos de ejercicio. Y si os resumo los que tenían relevancia realmente, os diría, para el dolor, los dos que mostraron relevancia fueron bicicleta estática y ejercicio de fuerza. Para la función, el único que tenía relevancia era el ejercicio de fuerza. Para las actividades de la vida diaria, los dos que tenían relevancia eran el pilates y el ejercicio de fuerza. Y para lo que le llamaban ellos el rendimiento funcional, que era una serie de test, el único que tenía relevancia era el ejercicio de fuerza. Entonces, creo que con esto os contesto. Lo único que pasa que, repito y vuelvo a insistir, hay que ajustar ese ejercicio de fuerza a la persona, a su estado, a sus objetivos, a su situación, pautarlo, progresarlo. Es decir, la persona normalmente, si no tiene conocimiento de base, no tiene mucho conocimiento, necesita ayuda. Pero hace falta buscar a alguien, alguna persona que te guíe. Pero creo que no hay duda. Si nos atañemos a los datos científicos, creo que no hay duda. Genial. La siguiente pregunta, no sé a qué se refiere, no sé si es más al tema de degeneración o de síntomas, pero ¿se puede mejorar o solo mantener? A nivel sintomático se puede mejorar absolutamente. A nivel estructural, digamos que con el ejercicio, a las 4 semanas de ejercicio se empiezan a producir más presencia de proteoglicanos, que son estas proteínas que decíamos antes que hidratan.
Por tanto, aumenta la viscosidad interna, hay menos fricción y genera un ambiente más tranquilo para la articulación, por tanto, menos inflamación. Entre las 6 y las 8 semanas empiezan a verse pequeñas modificaciones tisulares. Pues, un tejido conjuntivo un poco distinto en cuanto a disposición, es decir, se empiezan a ver pequeñitas modificaciones. Fuera de estos pequeños cambios, bueno, pequeños o muy grandes, dependiendo de cómo se quieran ver, no va a haber un retroceso del grado de degeneración como tal, simplemente más allá de estos pequeños cambios. Lo que sí que se puede cambiar es la inflamación interarticular, si es que existiera, y lo que sí que se puede cambiar es todo el resto de factores que participan de lo que hemos ido hablando. Al final lo que hay que plantearse es, ¿qué queremos? ¿Una articulación muy bonita, sintomática? ¿O queremos una articulación que esté algo degenerada pero no tenga síntomas? Puedo hacer mi vida normal, sin dolor, con función, etc. Es decir, esto lo digo en el sentido de que no creo que nuestro objetivo tenga que ser recuperar la articulación, porque le estaríamos diciendo que la causa es 100% la articulación, y esto no es cierto. Entonces, sería como decir, si ya no tienes la articulación perfecta, nunca más puedes estar sin síntomas. Ya, pero es que el síntoma no depende de cómo está la articulación, solo es un elemento que participa, ¿no? Entonces, se puede tener una articulación degenerada y no tener sintomatología. Por tanto, el objetivo debe ser mejorar eso, la sintomatología, porque la articulación puede estar degenerada y no doler. De hecho, lo que decía antes, probablemente esa misma persona tendrá muchas articulaciones en su cuerpo degeneradas y no le duelen. Qué bueno. ¿No? Por tanto, eso debería ser el objetivo terapéutico. Brutal. ¿Qué mito sobre artrosis eliminarías para siempre? Tienes magia para hacerlo y se elimina. Es una pregunta difícil, ¿eh? Es una pregunta difícil. Solo elegir uno. Quizá la idea de que la mejor forma de protegerla es dejar de hacer. Si tuviera que quitar uno, quizá diría ese. Si solo pudiera uno. Quitaría bueno. muchos, pero si tuviera que Muy decir bien. uno, sería ese. Muy bien. Ese. Brutal. Bueno, ya se estaba ganando la caja. Sí, Yo creo que sí. con esto. Ahora sí, lo que queríamos es dejarte un momentito que tú mismo digas dónde la gente puede encontrarte. Si alguien ha dicho, hostia, este tío me encanta, dónde puede encontrarte, proyectos personales, redes sociales, lo que tú quieras. A ver, que está casado, ¿eh? Vale. Pues mira, en consulta trabajo en una consulta con un equipo que estamos en Hospitalet de Llobregat. Es una consulta que se llama Centro de Fisioterapia y Salud FISAL. Nos pueden encontrar en página web www.fisioterapiafisal.com. Tenemos el Instagram @fisalfisio, y después doy algunas formaciones así habitualmente, y luego ahora estoy iniciando un proyecto con un fisio navarro que es un referente para mí, se llama Ander Zulet. Hemos iniciado un proyecto que se llama Science in Progress. En Instagram se encuentra como sciencein_progress. Pido a la gente que tenga un poquito de paciencia porque vamos los dos muy liados y estamos iniciándolo. La idea es crear un Instagram, una red para pues, hablar de ciencia, publicar ciencia sin extremismos, con matices, con lo bueno y lo malo que tiene la ciencia, ¿no? Que es que va cambiando, que hay que ser flexibles, que no sin radicalismos, ¿no? Que es al final un poco como entiendo yo la vida y como entiendo la salud. Y la idea es un poco arrancar un proyecto de estas características, pero bueno, estamos iniciándolo, el Instagram está, pero aún no tenemos nada, estamos iniciando y viendo a ver cómo es la forma también de encajarlo en nuestras vidas, que no siempre es sencillo, pero digamos que esos son buenos puntos para localizarme, y ya digo, y pues voy haciendo formaciones, ahora las voy seleccionando un poco, también por cuestiones de agenda. Pero bueno, normalmente salen publicadas en los Instagrams de Fisal y básicamente por ahí me pueden localizar. Yo sí puedo dar un mensaje. Es que creo que las formaciones que hemos hecho contigo han sido, igual que cuando hicimos Get, nos han cambiado la vida y hemos comprendido muchísimas cosas, y seguramente que fisios que estén escuchando este podcast pensarán exactamente lo mismo, así que animamos a la gente a que os sigan, a Ander y a ti en el perfil este,
a FISAL y que también al tema de las formaciones, ¿no? Y no sé, Marc, yo creo que ya ahora sí, ahora vienen más nervios que al principio. Sí. Ya puedes abrir la caja si quieres. Gracias. Jolín. Qué guay. Sobre todo eso, que nuestra idea es romper mitos y no Muy corazones. bien. Romper mitos y no corazones. Esa es la idea. Qué guay. Acercar un poquito. Qué chulo. Hay varias cosillas, ¿eh? Sí, a ver si nos la hemos jugado en alguna. ¿Sí? Qué guay. A ver si hemos... Estas son A pegatinas. ver si lo hemos clavado o no. A ver, Porque hay gente que nos ha ido Oh. contando cosas. sí. Qué guay. Esto Muy bien. solo lo tiene la gente que ha venido invitada, Qué guay. excepto Peira Bacardit, que ganó un sorteo en Get y le dimos el lanyard y otra Vale. cosa que hay por ahí. O sea que igual se lo ves puesto y Qué guay. por eso. Qué guay. Oh, qué chula. Esto para los entrenos. Qué guay. Qué chula. Vale, luego yo abriría primero Sí. el de la esquina, ¿no? Sí. En la Hay esquina, uno por ahí en una creo que esquina. está en esta esquina. Ah, ¿Este? ¡Oh! nos habías dicho que te gustaba mucho el tema de la Fórmula 1. Mucho, mucho. No sabemos Qué si guay. Fernando Alonso Qué es guay. de... ¿Sí? Sí. Vale. Sí, sí. Bien. Sí, sí. Habéis jugado bien, ¿no? Sí, Habéis sí, jugado sí. bien. Él dijo, hostia, yo creo que puede Habéis jugado ser. bien. Sí, sí. Me encanta la Fórmula 1, me encantan los deportes de motor en general y la Fórmula 1 en especial. Pues eso dale Así gracias que- a Adri Serrano, que también nos dijo y fue un detalle que tuvo Pues, él de pensar en superguay. que te gustaría eso. O sea que Pues súper guay. nos dio Muy guay, pistas. Muy guay. Además, ya verás, cuando se lo enseñe a mi sobrino le va a encantar. Qué bueno, porque es que- otro Otro forofo. Qué bueno. Sí. Y la verdad es que sí, que me Qué gusta chulo. mucho. Me Qué gusta bien. mucho. Los Y ahora ya deportes el de último, motor. que es el que tienes ahí. Que como te hemos comentado antes, tenemos la diseñadora, que es Irene. Sí, que lo- Pásamela por aquí si quieres, sí. Y Irene también hace otra cosa, que no te lo queríamos decir antes, para que lo Vale. vieses tú mismo. Oh, qué guapo. Como sabemos que también te gusta el tema de los vinos Qué y demás, Qué guay. estudiar, Enseñarlo. pues al final la idea era... Sí, sí. Además hago eso. Además estudio más los vinos que los bebo. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ah, ostras. Sí, sí. O sea, al final el beber vino es algo relativamente esporádico. Sí, Es algo sí, sí. tal. Pero los estudio. Al Qué final, bueno. o sea, es más una cuestión casi conceptual que porque beba vino, que es algo que hago como muy esporádicamente. Pues Qué no sé, chulo, queríamos qué guay, representarte Qué guay. ¿no? en una imagen. Y al final, Irene siempre Súper decimos chulo. es una completa crack porque le damos información sobre ti, le pasamos una foto y a Y partir ella, de ahí qué guay, ella se improvisas. busca la vida por... Es chulísimo. Es Claro. chulísimo. Nos Pues, oye, alegramos. muchas gracias. Pues la verdad es que es un placer. Y el Por mi placer es parte, nuestro. He estado súper a gusto. Nosotros Ya también. digo, era mi primera experiencia en un podcast, que ya os decía al principio, que no estoy muy habituado. Y hoy he estado súper a gusto y en mi idea de voy a empezar con dos personas con las que creo que puedo estar bien, pues se ha confirmado. Así que Ha sido súper agradecido. Nosotros también, Alfonso, ha sido muy Súper guay. agradecido. Y al final, no sé, al final es chulo, ¿no? También cerrar ciclos, ¿no? Te tuvimos de profe en la uni y ahora que, hostia, que hayas podido venir aquí a mi casa, ¿no? Y poder grabar es como, hostia, es una cosa que es chula y nos llena, ¿no? Pues ya digo. Pues muchísimas placer. gracias. Pues nada. Un Ya- abrazo. Yo ya me he quedado sin palabras. Muchas gracias por todo. Entonces, ya quién sabe si abriremos la puerta a un segundo podcast más adelante sobre otro tema o lo que sea. Así que, Muy bien. Alfonso, damos Pues por oye, finalizado por el Muchas podcast. gracias. A vosotros. Hasta luego. Hasta Muy bien. luego.